Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Seabra Serrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo Gracias están? por estar una vez más aquí. Gracias. Y bueno, ya hablábamos en el primer bloque que el dólar continuó hoy con la suba que había iniciado el viernes pasado y cerró de cerca del récord histórico, en torno a los 41 pesos con 70. Y esperábamos, ¿no?, así bastante volatilidad a lo largo de este año en el mercado cambiario. José, pero ¿crees que el gobierno va a poder mantener la moneda americana bajo control o crees que se le puede volver a escapar como en el 2018, el año pasado? El problema que veo es que no se le ha escapado y tenemos la sensación de que sí. Sí, eso es cierto. Tenemos 30% de inflación, tenemos un régimen de tipo de cambio flotante, tenemos una zona de no intervención, estamos en el piso. El rango es cercano al 29 o 30% de variación. El techo hoy está en 50%. Claro, justamente y ahí tenemos está, ¿no? un shock por venir, que es el shock electoral. Claro, ahí estriba el temor, ¿no? Entonces, justamente que la banda está tan arriba, ¿no? Dice más de nosotros que del dólar, esta sensación. Lo que dice es que nos quemamos con leche el año pasado, tuvimos un shock devastador, pudimos atajarlo y ahora sabemos que viene otro, que es el electoral, con muchísima incertidumbre, que se va a resolver recién en el segundo semestre. Entonces muchos ya se preparan para... Creo que arrancamos el año muy bien, digamos. Y a la primera dificultad, como bien se dijo acá, un mal número de inflación, la idea de que la inflación no está bajando como el plan lo prevé, a pesar de que el plan no solo se cumple, se sobrecumple. Se cumple la inflación, en los agregados monetarios, ¿no? Cumple Tal vez la parte fiscal, digamos, las partes más importantes. No los objetivos inflacionarios que no, existen, de acuerdo, ¿no? de acuerdo. Hemos dejado de lado las metas de inflación, pero obviamente este es un plan que apunta a una tasa de inflación más baja y que cierra con una tasa de inflación más baja y quizá con una recesión menos severa. Y estamos teniendo una combinación al revés que pone a la gente nerviosa. Tiene el objetivo de inflación implícito, que es justamente el movimiento que va teniendo la banda, ¿no? Que era de 3% mensual a final del año pasado y este año se pasó a 2% mensual, ¿no? Sí, te diría que lo que tiene, me parece a mí, en el diseño es la idea de la emisión cero, o si vos querés, la emisión no es cero, no va a ser cero, pero un crecimiento, la cantidad de dinero, está haciendo en los últimos 4 o 5 meses, inferior al 15%, alrededor del 3,5%. Y la inflación no da el 3,5%. A pesar de que la inflación es un fenómeno monetario y lo monetario está creciendo muy lentamente, tenemos una brecha muy grande. Esa brecha es propia una dificultad. El plan se diseñó, supongo yo, pensando que eso iba a converger y ese proceso no se está dando. Igual un error típico de la Argentina, ¿no? De la historia económica argentina, justamente, ¿no? Esa expectativa de que la inflación va a bajar más rápido de lo que finalmente termina sucediendo, ¿no? Exacto, pero es un plan escrito por el fondo. Sí. Y este es un error donde las dos partes, digamos, Argentina cumple o sobrecumple, el programa no cierra, tenemos un horizonte y una ventana de oportunidad determinada por la elección y en ese plazo eso no está convergiendo y hay que sentarse y trabajar eso sabiendo que vamos a operar todo este año con una incertidumbre política atrás que va a ser muy complicada la cosa. Sí. Estabilizar la Argentina con tipo de cambio flotante tiene 0 casos exitosos, se puede hacer, lo hizo Perú, etcétera, pero tampoco eso facilita, nos quedaríamos más tranquilos con un tipo de cambio fijo y claramente Argentina tiene un tipo de cambio flotante y tiene una inflación muy alta como para pensar que va a poder dejar planchado el dólar, o que conviene dejar planchado el dólar. Claro. Hay que manejar toda esa serie de cosas, yo creo que un elemento muy frágil son las expectativas y lo hemos visto con esta primera bolladura. Esto está lejos de ser una dolarización electoral, esto es algo que se puede arreglar subiendo la tasa. En algún punto a lo mejor vamos a tener una dolarización de cartera, sobre todo si los datos que vienen de las encuestas muestran una pelea, una porfía muy dura más hacia adelante. José, octubre a este ritmo parece que queda lejos, ¿no? ¿Te parece que el gobierno puede dar algún golpe de timón o que es necesario? Digo, golpe de timón, por ejemplo, dar marcha atrás con lo que fue el impuesto a la renta financiera, ¿no? Que si uno ve el origen de la corrida, quizás ese sea un elemento importante. Digo, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno que sea, digamos, sorpresivo y que sea una medida de impacto para calmar los ánimos de los inversores? Porque de vuelta, no sé si la economía va a aguantar, ¿no?, en ese estado de semiparate durante 6 meses. Tenemos, digamos, si vos querés, la posibilidad de tener una buena cosecha, dólares entrando, sabemos que hay un apoyo del fondo importante, no se vendió ninguno de los dólares que el fondo dispuso en el segundo programa para ser vendidos, tenemos un excedente de dólares por pesos y yo creo que hay que de alguna manera poner eso en juego y mostrar de qué manera se van a poner en juego para no incentivar una corrida. Decisiones como las que vos decís se podían haber tomado el año pasado, se podían tomar ahora, hay muchas
partes de la reforma tributaria que quedaron suspendidas por las nuevas condiciones y uno podría tocar, si vos querés, la renta financiera, por alguna razón no se quiere hacer. Pero me parece que hay que revisar un poquito todo. Hay también que ver por qué no se cumple la inflación como debería cumplirse y como seguramente se va a cumplir si uno puede perseverar en esto en el largo plazo. El drama acá es que estamos metidos en un escenario que de por sí es de gran incertidumbre, que es la elección. ¿Ves, José, como una alternativa posible modificar el esquema cambiario? Yo creo que acá ha habido un esquema, por ejemplo, decías antes, a hacerlo más parecido a un régimen de tipo de cambio fijo. Me da la sensación que la señal que hemos tenido de flexibilidad es una señal más acotada y es haber dispuesto que el piso de la banda o las bandas se ajusten en vez del 2% al 1,75 en un contexto donde uno esperaría eso si la inflación hubiera caído. La inflación ha subido y hemos bajado la velocidad o la pendiente del crawling peg, por decirlo de alguna manera, de los límites. Pero bueno, eso es una señal, pero eso parece poco dada la incertidumbre que vamos a tener hacia adelante. Claro, como que se quiere comunicar de alguna manera también que el extremo superior de la banda también va a crecer menos, ¿no? Esto depende como uno lo quiera leer, pero uno lo puede leer como en el fondo un gobierno que está pidiendo no flotemos tanto, permitime flotar menos, y una señal del fondo, bueno, te doy este margen para flotar un poquitito menos, algo insuficiente, pero algo que está por ahí. José, ¿ves algún escenario posible de reestructuración de deuda, ya sea amigable con el gobierno o menos amigable quizás con la oposición? Pero me imagino que el número de 80% de deuda sobre PBI es un número que molesta a todos para crecer, ¿no? Es una cantidad de recursos importante que se va a temas de la deuda que quizás con una reestructuración amistosa podría incluso ayudar a reactivar. ¿Ves ese escenario posible? De acá las PASO no, el resultado electoral va a ser clave, fundamental. De las PASO decís. Sí, las PASO van a ser muy importantes, como fueron en la elección anterior, para definir. Las PASO son un gran censo, ni siquiera una encuesta, las encuestas son dudosas. Si llegamos en esta situación de incertidumbre donde no se sabe muy bien qué resultado puede haber, las PASO pueden definir esto. Con un resultado que implique un cambio de gobierno, vamos a entrar en una dinámica que probablemente tenga un desenlace de ese tipo. Con un resultado que le permita al gobierno obtener un segundo mandato, me parece que no va a hacer falta una reestructuración, pero va a haber que sentarse, pensar el programa, etcétera, y seguir por este camino. Quizá la parte más delicada de esto es que el camino final no va a ser muy distinto de que tenés que tomar. Es tremendamente desgastante y si la población esto no lo entiende, ahí vamos a entrar en otra dinámica que puede incluir, como vos decís, una reestructuración. Así que acá hay que ser extremadamente paciente y uno no sabe, pero en última instancia la llave del desenlace la tiene el votante. ¿Qué va a decidir el votante? Pero quizás lo ves como un escenario posible, incluso si gana el gobierno, aunque amigable. Sí, no lo veo tan necesario. No es necesario. Pero, como vos decís, el ratio de deuda se disparó básicamente por la devaluación, ¿no? El programa con el fondo supone que la deuda es sostenible a través de un proceso donde el tipo de cambio va volviendo, convergiendo, digamos, a un nivel real menos alto, y gran parte del shock que te elevó el peso de la deuda es el efecto de la devaluación real. Si esa devaluación real se va corrigiendo lentamente, la deuda puede ser sostenible. Pero eso depende de senderos que son bastante frágiles, difíciles de alcanzar y todo eso. Creo que no vale la pena preocuparse ahora por esto, porque esto va a quedar resuelto de una manera más brusca, digamos, por el resultado electoral. Muy bien. José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con este análisis detallado y claro del economista José Sciaba Serrate. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.